La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. Comenzamos. Hola, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo en una emisión más de La Conjura de los Necios. Hoy es jueves 6 de mayo y bueno, vamos a estar hablando de mucha información actualizada y que se está generando en estos días. En primera instancia, tendremos como invitada a la doctora Lili Cedillo Ramírez, que ella es directora del Centro de Detección Biomolecular de aquí de nuestra máxima casa de estudios. Bueno, ¿ha usted escuchado el tema sobre la India, cómo está enfrentando la pandemia? Pues aquí tocaremos precisamente ese tema. No le cambie a la frecuencia 96.9 de FM o bien al 18.1 por TV Boap. También estaremos platicando con Ale Cañedo Priesca. Él es empresario y es agente de viajes. Nos va a platicar un poquito sobre esta reapertura en cuanto a las actividades turísticas. Bueno, pues si usted ya se cansó también de este encierro, muchas personas ya están saliendo, que nos platique un poco sobre todas las medidas que se están tomando en este sentido. También hoy le comento que 6 de mayo, pero de 1856, nació el padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX, Sigmund Freud. Bueno, pues precisamente él fue el que tocó el tema de las etapas psicosexuales y para ello hemos invitado a la psicóloga, a la maestra Ana Leonor Ignacio Reyes. Nos va a platicar de cada una de estas etapas. Y finalmente cerraremos con el director de la Asociación Civil Inspirarte en Comunidad y también consultor externo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe, Hugo Hernández. Él nos va a platicar sobre cómo evitar el phishing y las extorsiones telefónicas. Así es que quédese con nosotros, no le cambie. Ya tenemos enlazada a la doctora Lili. En unos momentos más vamos a platicar con ella. Mientras le quiero comentar que el caso de la India, pues sí está un poquito complicado, porque han superado los 400,000 casos diarios y los más de 390,000 personas fallecidas en un solo día. Entonces ha llegado un nuevo cargamento de ayuda a nivel internacional a la India, principalmente de los países europeos. Este ha sido uno de los países que se ha visto más golpeado por esta pandemia del COVID-19 y pues lamentablemente nuestros vecinos de la India están padeciendo este virus, ¿no? La importante ayuda que de alguna manera en suministros médicos ha estado recibiendo este país. Han arribado en varias horas centenares de vacunas, medicamentos, porque, bueno, le comento que es la única opción ahorita que están viendo para reducir un poco los casos de contagio de esta pandemia y pues bueno, hay que esperar a que las vacunas lleguen y que sean aplicadas a todos los habitantes de este país. Son más de 40 países los que se han comprometido con esta ayuda para este país asiático y hasta ahora han recibido las remesas provenientes pues de Alemania, de Estados Unidos, de Bélgica y de Francia. Agradecer por supuesto a todos estos países que se han solidarizado, que se han unido con la India y apoyar de alguna manera. En total le comento que han llegado 9,000 antivirales del Remdesivir que envió precisamente la Unión Europea. Además, también han enviado un total de 120 ventiladores para que asistan a todas las personas que se han contagiado en este sentido. Y también 28 toneladas de equipo médico, generadores de oxígeno para todos los centros médicos. Pero bueno, si le parece, vamos a ir con la doctora Lili Cedillo para que nos abunde sobre esta información. Doctora, un gusto saludarla. La importancia de una buena salud.
todos nos preocupa muchísimo. Y entre otras cosas es el hecho de que los habitantes de la India, si bien les había ido pues más o menos, o sea, no habían eh, aplacado la pandemia, por así decirlo, pero habían iniciado ya un proceso de vacunación importante en todos sus habitantes. De repente aparece esta ola que está causando tantas muertes y tantos estragos en la gente. Cuando uno lo analiza, se da cuenta que hay varios factores involucrados. El primero que puede tener que ver con el microorganismo como tal, o sea, con el virus como tal, nos haría pensar que apareció una variante con una capacidad de infectar mucho mayor que la original, ¿no? Que la variante original. Y en ese sentido, pues ya hay algunas evidencias de que efectivamente hay una variante circulando en ese país asiático que aun cuando no se sabe exactamente qué tan distinta es de la original en cuanto a su capacidad infectiva, sí se sospecha que sea más infectiva que la original y a eso se debe la diseminación tan rápida dentro de la población. Eso es en el aspecto microorganismo, en el aspecto virus, ¿no? Que son esas cuestiones que la gente pues no puede tener el control sobre ella. El otro aspecto que tiene mucho que ver con el comportamiento social es la actitud de la gente y que es el temor que todos tenemos que eso no vaya a suceder en otro país y sobre todo en un país como el nuestro. La gente se empezó a confiar de que ya estaban siendo vacunados, de que la incidencia de la enfermedad ya estaba estable, en algunos casos venían a la baja, se reactivó la economía de una manera muy importante, la gente ya se olvidó de las medidas que todos sabemos, del uso del cubrebocas, la sana distancia, la higiene, etcétera, etcétera. Y aunado a esto fue también una serie de festividades religiosas que permitieron la reunión de muchísima gente sin guardar estas medidas. Entonces, todo eso, si lo vamos conjuntando, el resultado cuál fue pues, el problema que ahora enfrenta ese país y que yo creo que a todos los demás países nos debe servir como ejemplo para no cometer esos mismos errores, que eso es lo que nos preocupa a todos. Doctora, en el caso de la India, pues se ha difundido a nivel nacional de la problemática y de todos los muertos, ¿no? Que se han presentado y como usted dice, el relajamiento en toda la sociedad pues ha afectado en demasía. Las vacunas están llegando, sin embargo, con esta variante, ¿la vacuna todavía sirve? Fíjese, Angie, que yo estuve investigando y tratando de buscar si ya han probado y todo Ujú. parece indicar que no han probado del todo. O sea, para las otras variantes, las tres que ya conocemos, la de la Gran Bretaña, la de Sudáfrica y Brasil, lo que hicieron es construir un pseudovirus, o sea, un virus falso, ¿no? O sea, un Ujú. virus de mentiritas, vaya. Y entonces a ese virus le fueron poniendo características que tienen las variantes. Y lo que hicieron fue tomar suero de personas, o sea, de su sangre obtienen el suero de personas que ya habían sido vacunadas con las diferentes vacunas. Y entonces veían qué tanto bloqueaban a la proteína S, fue con las que probaron, qué tanto bloqueaban esos anticuerpos en las personas que ya habían sido vacunadas a ese pseudovirus, a ese virus falso. Y entonces lo que vieron era que bajaba un determinado porcentaje, alrededor de un 10% de la efectividad de la vacuna. Después ya lo hicieron con modelos de a de veras, ¿no? O sea, con el virus ya tal cual, con el suero de personas ya vacunadas, etcétera.
y afortunadamente vieron que la respuesta todavía era bastante buena de las vacunas. Entonces, eso se sabe con las tres variantes que ya mencionamos, pero no se sabe con la variante de la India. O sea, con ella todavía no se tienen resultados. Entonces, estamos como a ciegas todavía, no sabemos qué tanto bajó la efectividad de las vacunas que ahorita se están aplicando o si todavía son efectivas estas vacunas. Entonces, por eso nos tenemos que ir con más cautela. Y ahorita, en este momento, sabemos bien que las tres variantes primeras, la de Sudáfrica, la de Reino Unido y la de Brasil, ya están circulando en nuestro país. O sea, ya tenemos casos de ellas, pero también ya tenemos casos de la variante de la India. Entonces, eso sí es preocupante para muchos de nosotros porque precisamente todavía no hay estudios suficientes que digan si siguen protegiendo en tal porcentaje. Doctora, en total ya cuántas variantes son. ¿Esta es la cuarta? La OMS clasifica las variantes primero en una variante de interés, que significa que hay que estudiarla, o sea, apareció apenas, no sabemos mucho de ella, entonces hay que estarla estudiando, ¿no? Y viendo cómo se comporta, teniéndola como muy enfocada, ¿no? Así como te estoy observando, estoy viendo qué haces. Y cuando se prueba que esta variante sí puede ser más perjudicial que las anteriores, entonces ya cambia de categoría y ya la pasan a la categoría en que es un peligro, o sea, es una variante ya de peligrosidad a nivel global, ¿no? Entonces, se da ya ese cambio. En esta segunda clasificación están las tres variantes que ya mencionamos, la variante de Reino Unido, de Sudáfrica y de Brasil. O sea, ya como variantes peligrosas, en pocas palabras, ¿no? La variante de la India todavía está en variante de interés, porque como todo ha sido tan rápido, o sea, se ha venido dando en unas cuantas semanas la situación crítica en la India, no ha habido tiempo para hacer los estudios necesarios y decir efectivamente esta variante es más peligrosa, ¿no? O sea, la única manera de saber quién es responsable de todo ese daño que está causándose en la India es haciendo un procedimiento que se llama secuenciación. Si no se hace secuenciación, no se sabe si es esa variante de la India que recién apareció o es otra la que está causando tantas muertes en la India. Eso no lo han hecho, pero porque no les ha dado tiempo. O sea, el sistema médico se colapsó ya, pues no hay quien esté haciendo de manera así como concienzuda y demás estos estudios. Entonces, por eso es que no se le ha declarado como una variante peligrosa, pero no es porque no lo sea, sino porque en realidad no se han hecho toda esta parte de trabajos de secuenciación. Doctora, eh, ¿sobre cuáles bases científicas, por así decirlo, han denominado a esta variante peligrosa o por qué la alerta en esta variante, ¿no, del COVID? Pues generalmente el criterio para decir ya es una variante peligrosa, o sea, pasa de ser de interés a peligrosa, se basa principalmente en ciertas características. Una, que infecte a un mayor número de personas en un tiempo menor, ¿no? Esa es una de las características. Y la dos, la segunda característica también fuerte, que tiene mucho que ver con el cambio de denominación, va a tener que estar relacionada con el número de muertes que puede causar. Entonces, esos son dos criterios muy importantes para que la OMS denomine ya a una variante como de peligro. Pues doctora, de verdad, muchas gracias por esta información
y pues no hay que bajar la guardia, sobre todo ahorita, porque aunque algunos ya recibieron la primera dosis de la vacuna, otros quizá ya la segunda dosis, pues todavía esto no se termina, doctora. Entonces, a seguir las recomendaciones, a cuidarnos nosotros para que cuidemos a los demás. Efectivamente, y ahorita que se viene el 10 de mayo, pues a muchos nos preocupa porque la familia suele reunirse todos en torno a la mamá y entonces pues empezamos a convivir más, a bajar la guardia. Y en México convivir significa comer y beber. Sí. Y para comer y beber, pues nos quitamos a fuerza el cubrebocas. Entonces hay que cuidarnos. De verdad es la súplica para todos. No bajemos la guardia, por favor. Muchísimas gracias, doctora Lili. Le mando un abrazo. Gracias a todos. Un saludo bien afectuoso. Gracias. Pues como lo dijo la doctora Lili Cedillo, no hay que bajar la guardia, hay que cuidarnos y cuidar también a nuestros seres queridos. En este caso, si hay algunas personas adultas que no se han vacunado, bueno, pues igual cuidarnos nosotros para que ese contagio pues no vaya a más personas y esto sí vaya ya en reducción y no se vaya aumentando. Bueno, pues vamos a pasar ahora a otro tema y le comento que nuestra compañera Wendy Herrera nos tiene una información sobre la Fundación Corea. Adelante, Wendy, te escuchamos. Promover programas de difusión de la cultura coreana en países de desarrollo es el principal objetivo del convenio de la UAP con la eSchool Korean Foundation. La fundación cuenta con un consorcio de 15 universidades en América Latina. Nuestra casa de estudios forma parte de este primavera del año pasado. Es dirigido a comunidad UAP, que de preferencia tengan proyectos de investigación sobre estudios coreanos o tome materias sobre Asia-Pacífico. En periodos primavera y otoño, se lanzan 4 cursos con especialistas latinoamericanos y coreanos con reconocimiento internacional, con cursos muy especializados que pueden ir desde cuestiones de literatura, cinematografía coreana, desarrollo e innovación en Corea, geopolítica, o sea, una temática diversa que hacemos es una convocatoria interna para asignar los lugares que van en un espacio de entre 4 a 5 personas por cada uno de los cursos. También la Dirección General de Desarrollo Internacional gestiona intercambios con esta cultura asiática, los cuales duran medio año y les brindan grandes experiencias a los alumnos. Realmente me ha ayudado a todo lo que pude llegar a vivir estando en Corea del Sur, tenerlo en una parte teórica y poder aplicarlo en mis siguientes proyectos con un currículum porque como te dan un certificado tú ya puedes explicar de dónde tienes estos conocimientos y tienes realmente bases que te van a hacer llegar como con una buena presentación. Al finalizar, estos cursos vía Zoom ofrecen a los estudiantes un certificado, además de las herramientas para mejorar el perfil de egreso. Pues ha impactado bastante, ya que pues conoces una cultura distinta en cuanto a empresas, corporaciones, cómo se manejan, pero también la vida cotidiana de las personas, cómo impacta e incluso cómo llega a ser un punto bastante importante en las empresas para poder crecer y desarrollarse. La UAP lleva a cabo programas de desarrollo internacional. Te invitamos a que conozcas más sobre el convenio que tiene con la Korean Foundation. Conoce la convocatoria para otoño 2020 a través de la Dirección General de Desarrollo Internacional. Con imágenes de Jonathan Reyes, Wendy Herrera reporta para TV UAP. La entrevista de hoy con... Son las 2 de la tarde con 20 minutos y bueno, ahora vamos a saludar, ya tenemos conectado a Alejandro Cañedo Priesca. Él es un empresario poblano que, bueno, yo creo que todo mundo ha oído hablar de él, ha tenido varios cargos públicos aquí en Puebla y obviamente también es un agente de viajes. Él nos va a platicar un poco sobre el tema de la reapertura en la actividad turística. Ale, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a todo el auditorio de TV WAP y también a todos los radioescuchas de Radio WAP. Es mi primera participación en TV WAP, entonces estoy de suerte. Muchas gracias. No, no, al contrario, bienvenido, Ale, esta es tu casa y un gusto de verdad que hayas aceptado esta entrevista, sobre todo tú que eres un experto en el tema de los viajes. Bueno, pues es algo que me gusta hacer. Dicen que escoge un trabajo que te guste y nunca vas a trabajar, sino que siempre vas a disfrutar. Es parte de Estoy las cosas que tenemos y que podemos hacer cada día y estamos en la industria de la felicidad, ya que los viajes los haces cuando tienes todo solucionado. Cuando tienes todo solucionado, estás feliz y te llenas de experiencia, de alegría, de situaciones que te permiten estar mejor. Eso es viajar. totalmente de acuerdo, Ale. Oye, pero platícanos un poco, ¿cómo se ha dado esta reapertura turística? ¿Sí me escuchas, Ale? Sí, te escucho, de repente se cortó un poquito, se cortó un poco el internet, pero te escucho muy bien. Te preguntaba yo que cómo se ha dado esta reapertura en la actividad turística y bueno, cuáles han sido ahorita ya los protocolos que de alguna manera el sector turismo ha abordado ante la pandemia. Mira, ha mejorado todo, la experiencia de muchas personas, de mucha gente en el mundo dedicado al turismo, líneas aéreas, hoteles, restaurantes, así como los gobiernos y la gran cantidad de personas que se han vacunado, sobre todo en Estados Unidos, ha permitido un relanzamiento también. En los mexicanos últimamente, algunos han tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, donde la gran vacunación masiva también incluía a los turistas y muchas personas estaban viajando para esto y eso ha permitido una mejor experiencia. Oye, Ale, ahorita platicábamos antes de que tú entraras al aire con la doctora Lili Cedillo sobre la nueva variante que se está presentando en la India. Los viajes aéreos, ¿cómo los están haciendo? No específicamente de allá de la India, sino en general. Mira, hay un protocolo. Te voy a comentar algo, Angélica. Los aviones tienen una seguridad impresionante. El aire de un avión es más limpio que el de un quirófano de un hospital. Eso permite que se esté cambiando el aire completamente, filtros de alto nivel que permiten que las personas no se contagien. Es muy limitado. También muchos países para viajar te piden que lleves la prueba PCR o la prueba de antígenos. Esto nos ha permitido también mejorar las circunstancias de movilidad. En los hoteles también las hacen y encontramos que la gente con mucho cuidado está viajando y está retomando, sobre todo lugares que tengan mucho que ver con el aire libre, tenga que ver con playas donde no haya amontonamientos y donde se permite un mejor disfrute. Ahorita, ¿cuáles han sido los destinos más solicitados o a los que más han recurrido las personas para salir y relajarse? Porque también hay que recordar que la pandemia ya duró un buen rato. Mira, de los lugares más visitados, curiosamente, debido a una gran promoción de una mayorista, fue Turquía, donde más de 4.000 mexicanos en los últimos 3 meses viajaron, ya que Turquía siguió y se mantuvo abierto, a diferencia de Europa. Dentro de México, una gran parte de viajeros estuvieron yendo a playas, como por ejemplo Veracruz, Acapulco, Cancún, la Riviera Maya, Puerto Vallarta y Los Cabos. Y Estados Unidos tuvo un incremento muy fuerte por el turismo médico que buscaba encontrar en ese lugar una vacunación. ¿Cómo qué tipo de vacunación había? De una sola dosis para algunos y otras la doble, y las personas fueron 2 veces. Y hubo lugares, por ejemplo, Amarillo, Texas, un lugar poco conocido, cerca a 4 horas de Dallas, a 8 horas de Houston, que vio incrementada su demanda como nunca había tenido en su historia, ya que fue el lugar de Texas donde mayor facilidad había para que los extranjeros, precisamente mexicanos en su mayoría, pudieran llegar a vacunarse. Entonces, eso es que generó una demanda que hubo una fecha, un fin de semana, que ya no había renta de autos disponibles en la ciudad de Houston por la gran cantidad de mexicanos que tuvieron la oportunidad para poder viajar. También ahora, por ejemplo, San Antonio, Texas, ha puesto anuncios en lo que indican que pueden ir uno al estacionamiento del Alamo Dome, un estadio muy grande de la ciudad, ubicado en el centro, donde de manera gratuita están dando esto. Y la ventaja es que ahora también hay mucha movilidad, los protocolos son muy estrictos, y que estamos esperando si llega a haber el famoso pasaporte sanitario para que esto permita una mayor movilidad. Ayer nos despertamos con la noticia que el gobierno de Israel por el momento no deja entrar a mexicanos hasta que no haya un documento que le permite saber si las personas están vacunadas.
Lo que vamos a notar es que en los próximos días va a haber más información y con eso vamos a poder lograr que la gente siga viajando y que sea el motor de la economía, porque nos dimos cuenta que el turismo siempre se decía que era la industria sin chimeneas, una industria buena, pero ahora que vimos que paró el mundo, se notó todavía más que es la industria que hace que las cosas funcionen a nivel internacional. Oye, Ale, Israel hasta el momento es el único lugar en donde le ha puesto alguna restricción a los mexicanos. Es Israel y todos los 27 países que conforman la Unión Europea desarrollados bajo la comunidad Schengen, que es una comunidad específica, que es un permiso que te permite viajar o no viajar. Estamos esperando ya que en los próximos días anuncien que termine esto de la situación Schengen para que los mexicanos puedan regresar a Europa. Pero Israel hace 2 días lo marcó que por el momento México no se puede viajar con pasaporte mexicano a Israel. Y en este sentido, ¿cuál es la percepción de los turistas específicamente sobre México para visitar aquí México y bueno, particularizando aquí Puebla? Mira, no se cerró nunca la aviación de México, a diferencia de otros países como Colombia, que cerraron los aeropuertos por más de 3 meses. México mantuvo una comunicación, por ejemplo, KLM y Air France nunca suspendieron vuelos de México a Europa. Entonces, siguieron viniendo las personas y México no prohíbe la entrada a nadie ni tampoco exige ninguna prueba. Entonces, hemos tenido una mejor cercanía. Estamos esperando que se puedan retomar los grandes eventos para que los congresos y convenciones regresen. Puebla es un gran lugar, esperamos que pueda ser en los próximos meses a llegar a ser parte de lo que anhelan los visitantes, encontrar una ciudad mejorada para que encontrar el destino adecuado para las vacaciones de cultura, de turismo y sobre todo de gastronomía, porque no hay mejor comida en el mundo que la comida mexicana, y de esa la poblana. Ale, en este sentido, las personas que de alguna manera están viniendo y nos visitan y no se pide alguna prueba, ¿no representa un riesgo mayor para los Mira, mexicanos? no es que las personas que están viajando también en sus propios países para salir les piden. No para entrar a México, pero para salir les piden. Entonces es una situación que ayuda mucho y la gente que está viajando es normalmente gente que va con la seguridad de no llevar ningún virus o estar ya vacunada. Esa es una ventaja. Las líneas aéreas también lo piden en algunos países, entonces eso nos ha ayudado también. Ok. Ale, pues desgraciadamente el tiempo ya también se nos está terminando. ¿Cuáles serían las recomendaciones para todos aquellos viajeros, tanto que quieran salir del país como tal, para quienes quieran también visitarnos? Es investigar qué países están abiertos antes de comprar sus boletos de avión, acercarse a un agente de viajes tradicional que te pueda ayudar con todo eso. Cumplir, yo recomiendo siempre que si van al extranjero, que no es Estados Unidos, no solamente llevar la prueba de antígeno, sino la PCR, porque puede ser que pasen por algún aeropuerto que se la pidan. Por ejemplo, si uno va de México a Madrid vía Ámsterdam, tienes que hacerte una prueba en México y otra en escala. Entonces, a veces es bueno llevar una y sacarla poco tiempo antes, porque si la sacas 72 horas antes y si retrasas tu vuelo y te pasan las 72 horas antes, puede ser que te tengan que sacar otra más. Pues Ale, de verdad, muchísimas gracias por esta información, muchas gracias por aceptar la entrevista y próximamente te estaremos también molestando para darle un seguimiento a ver cómo van avanzando estos protocolos y cómo se va desarrollando el sector turismo, porque hay que tomar en cuenta que también la economía, el turismo en la economía es un factor clave. Ese factor importantísimo es uno de los recursos que más llegan a toda la sociedad. El dinero de un turista llega a lugares inimaginables, tiene un efecto multiplicador impresionante. Efectivamente. Pues Ale Cañedo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. Saludos a don Richie, a Denzel, a toda la familia que sabes que lo estimamos mucho. Claro que sí, igualmente, sabes que eres correspondido. Gracias. Igual a toda tu familia. Un abrazo, Ale, que estés muy bien. Gracias. Adiós. Gracias. Él es Alejandro Cañedo Priesca, empresario y agente de viajes, y bueno, nos platicó un poquito sobre toda esta reapertura en la actividad turística. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Conjura de los Necios. Son las 2 de la tarde con 30 minutos. Los temas de actualidad con nuestro invitado.
Y son las 2 de la tarde con 34 minutos. Hoy, 6 de mayo, como le comentaba en un inicio, en el año de 1856 nació el padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Él es Sigmund Freud y él hablaba mucho de las etapas psicosexuales. Es por ello que hemos invitado en esta ocasión para platicar sobre este tema a la psicóloga de la DAU, de aquí de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la maestra Ana Leonor Ignacio Reyes. Maestra, un gusto saludarla. Hola, ¿qué tal, Angélica? ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Un placer estar con ustedes este día. Al contrario, maestra, muchas gracias por haber aceptado y pues vamos a recordar un poco de los temas que trataba Sigmund Freud y uno de ellos, como lo comentábamos, son las 5 etapas de psicosexuales, la oral, la anal, fálica, latencia y genital. ¿Qué le parece si nos va explicando todas estas etapas de las que hablaba Sigmund Freud? Claro, bueno, obviamente antes de contextualizar o de empezar toda esta historia, hay que mencionar que Freud tuvo muchísimas teorías, ¿no? Al respecto, o sea, antes de hablar de esto podríamos hablar también del inconsciente, de la mente consciente, inconsciente, del ello, del superyo, de descifrar los sueños. Como lo decías al principio, bueno, él estudió de profesión medicina, entonces a él lo que le interesaba era el funcionamiento orgánico, qué pasaba con el organismo. Su mentor, que en algún momento tuvo, que era Bucher, le enseñó, ¿no? Le fue guiando pues para este funcionamiento del ser humano, ¿no? La manera fisiológica. Y su teoría fue un boom en su momento, ¿no? Fue muy complicada porque en su momento no lo aceptaban, no lo veían como algo bueno, ¿no? Lo veían como algo que estaba vetado, vetaron muchas de sus teorías durante mucho tiempo. Ajá. Sí, efectivamente causó mucha polémica en esos tiempos, pero a final de cuentas, doctora, hizo historia, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, claro. Al final es un parteaguas dentro de la psicología. A muchos autores o muchos psicólogos creen que Freud no es un psicólogo, ¿no? Sino que es el padre del psicoanálisis. Y como tal es una corriente alterna a la psicología. Hay psicoterapeutas que se dedican a esta teoría y hay muy buenos psicoterapeutas, pero Freud en su momento no fue considerado como psicólogo. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito más al respecto de las etapas psicosexuales. Él creía, ¿no? que el ser humano se desarrollaba mediante etapas importantes en comunicación con la sexualidad. Claro que como les decía, fue un boom, una bomba que se desató en ese momento, porque, bueno, obviamente estábamos hablando de que había guerras en ese momento. Entonces, hablar de que el niño al nacer sentía placer por la boca, que es la primera etapa, la etapa oral, no era una etapa sexual como la conociéramos ahora. Simplemente el niño o el bebé o el ser humano pues siente satisfacción a la hora de tomar su mamila o la leche, y todo se da por medio de la boca. Entonces, para él era muy importante esa primera etapa del desarrollo del ser humano. La segunda etapa era la anal, que era aún más complicada, porque decía que era entre los 3 y 4 años, era el expulsar o el controlar las esfínteres. Le parecía importante, le parecía gracioso al ser humano, tal vez, esta etapa de relacionarse con los esfínteres. A la hora de ir al baño, el ser humano o el niño en esta etapa le parece gracioso lo que hace, es como si creara arte. Entonces, era complicado entender en ese momento todo esto que estaba pasando. Luego era la etapa fálica. Ahí, entre los 5 y los 7 años, el niño empezaba a demostrar o a conocer su cuerpo, y obviamente niño y niña veían que sus genitales eran distintos y había una necesidad por tocarlos, sin necesidad de un erotismo, solamente era un conocimiento.
Después viene la etapa de latencia, que ahora se ha modificado. Digo, si Freud existiera, ahora diría que esto no pudiera pasar. Era más o menos la etapa de la primaria, entre los 7 y los 12 años. Aquí los niños estaban en un estado de tranquilidad absoluta. No sentían ninguna situación sexual ni para el otro sexo ni para ellos mismos. No se tocaban, simplemente hacían grupos. Era aquí lo más importante el juego, jugar, relacionarse en las actividades escolares propias de la educación primaria. Y después viene la genital, que es cuando ya viene la pubertad como tal. Entre los 12 y 15 años es cuando se desarrolla y comienzan todos estos gustos por la sexualidad, la genitalidad, y entonces empieza a cobrar ahora un sentido más, ocupar la boca, lo anal, lo fálico, y aquí es donde se ve concluida la teoría de Freud. Y de ahí, bueno, vienen otras situaciones que él decía, ¿no? Algunos se quedan fijados en alguna de estas teorías. Entonces, yo les decía alguna vez a algunos alumnos que di clase, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se la pasan chupando la pluma, ¿no? Por ejemplo, hay una parte que es todavía oral, ¿no? Necesitan tener algo en la boca para sentir cierto placer, ¿no? O un chicle, una paleta, porque a lo mejor quedaron fijados en esa etapa. Entonces, doctora, es y importante. en este sentido hay que tomar mucho en cuenta que en esa época eran temas tabús y que él se atreve a tocarlos, ¿no? No cualquiera, por eso se arma toda esta revolución. Claro, claro, o sea, imagínense en ese momento, había guerras, él era judío, estaba la guerra mundial, no era un aspecto seguro para él, entonces decir estas teorías para él, para la sociedad era complicado entenderlo. Hablaba también de esto del complejo de Electra y Edipo que se da en estas etapas precisamente psicosexuales donde el niño siente amor el niño varón siente amor hacia la madre o la niña siente cierta atracción hacia el padre. Entonces era como una abominación religiosamente, moralmente. Después se va entendiendo que era un amor, pues una admiración que se le tiene. ¿A quién? Pues a los padres. Es la primera forma en donde encontramos qué es el amor, ¿no? ¿Qué es el amor hacia un sexo opuesto? Yo me siento identificado y más adelante se ve que es solamente un momentito en donde yo me siento identificado con mi papá o con mi mamá si soy del sexo opuesto, pero también me siento identificado con mi mismo sexo, es decir, yo también me siento identificada con mi mamá, admiro a mi mamá, o si soy varón, admiro a mi papá, pero no era de una manera textual, que era un amor pasional. Sí se sentían celos, sí, porque sentimos que era para nosotros mismos. El ego también está dentro de nosotros. Y ahí es otra parte de su teoría, ¿no? El ello, el super yo y el ego, ¿no? Entonces era lo mío, lo que deseo y lo que me reprimen. Entonces, siempre están estas tres esferas, Sigmund Freud, acerca de esto, de tres estados o tres niveles de conciencia, lo que deseo, lo que quiero y lo que me reprimen. Entonces, todo era represión en ese momento. En esa etapa, de alguna manera, se tenía establecido lo que nos refleja Freud, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y actualmente qué está vigente de lo que él nos expresó pues desde hace años, ¿no? Y qué de plano pues ya también es obsoleto de acuerdo a la ciencia? Claro, yo creo que muchas de las teorías todavía se pudieran mejorar, sí están vigentes, ¿no? Hay muchos todavía psicoanalistas, ya no de la corriente de Freud como tal, sino ya inclusive de otros neopsicoanalistas. Lo que está vigente, pues sí, en parte son estas etapas, ya no como tal, pero lo que les decía, por ejemplo, la etapa de latencia, hay un momento en que el niño y la niña no se interesan por el sexo contrario, no opuesto, sino simplemente las niñas quieren jugar juegos de niñas y los niños juegos de niñas. Esa etapa de latencia de la primaria tal vez se redujo, no es ahora de los 7 a los 12 años, tal vez yo diría que ahora es como de los 6 o 5 años a los 8, 9, cuando los niños ya empiezan a esta etapa genital, la pubertad se ha ido
reduciendo en etapas. Hay niños ya pubertos que se hablan de 9, 10 años, cuando en su momento él hablaba que era hasta los 12 o 13 años. Entonces, siguen vigentes las teorías, no como tal, pero sí hay cierta corriente en donde uno dice, creo que podemos todavía aplicar ciertas cosas. Este cariño hacia la madre o este odio, ¿por qué se dio el odio? Tal vez habría que recordar y remontarnos a nuestra infancia. ¿Qué sucedió con mi madre cuando yo le tenía ese cariño? Nosotros como terapeutas, yo no soy de corriente psicoanalista, sin embargo, muchas veces nos remontamos al pasado, al allá y el entonces. ¿Qué sucedió con mi madre cuando yo tenía 4, 5, 6 años? Tal vez mi madre me abandonó por irse a trabajar y entonces yo generé, en lugar de cierto cariño, generé cierto odio. Entonces sí son vigentes todavía las teorías modernas, acoplándolas al momento de ahora, al momento actual. Pues de verdad, muchísimas gracias, doctora, por esta excelente explicación y recordando un poquito al psicoanalista Sigmund Freud. Muchas gracias y seguiremos en contacto. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Claro que sí, y festejemos los 165 años del nacimiento de este gran teórico del psicoanálisis. Por supuesto. Muchísimas gracias, doctora, que esté muy bien. Un placer, Angélica, y gusto en saludarles a todos. Gracias, doctora. Igualmente, ella es la psicóloga de la DAU de aquí de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la maestra Ana Leonor Ignacio Reyes. Y bueno, abordó los temas de las etapas psicosexuales en todo ser humano, que hace muchos años el psicoanalista Sigmund Freud abordó de manera amplia. Vamos a cambiar ahora de tema y ahora vamos a ponernos en contacto con el director de la Asociación Civil Inspirarte en Comunidad y también consultor externo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe. Él es el maestro Hugo Hernández. Él nos va a abordar algunos temas sobre cómo evitar el phishing. Bueno, antes que nada, quiero explicarle qué es el phishing. Es una técnica la cual es utilizada por aquellos ciberdelincuentes, por así mencionarlos, para obtener información personal y bancaria también de los usuarios. Y obviamente este uso que le dan a todos estos datos que ellos van recopilando, pues no es el mejor. Entonces nos va a explicar precisamente cómo evitar el phishing y las extorsiones telefónicas, que desgraciadamente todos hemos sido víctimas de este caso. En algunas ocasiones nosotros o en algunas otras nos enteramos de algún vecino, algún amigo que ha sido extorsionado y que en esos momentos no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer. Muchas personas nos dicen, ¿sabes qué? Cuelga, pues no hagas caso. Entonces, son muchas las recomendaciones que nos dan, pero en el momento a todos nos agarran desprevenidos y no sabemos qué es lo que está sucediendo en este sentido. Vamos a esperar que se conecte maestro Hugo Hernández. Ya lo tenemos en la línea, ya lo tenemos conectado. Hugo, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes, mi querida amiga Angélica. Muy bien, gracias. Estamos aquí ya listos para platicarles sobre estas situaciones que están afectando, pues, de diferentes formas que capten, ¿verdad?, nuestra información, nuestros datos personales. Así es. Y lo peligroso que representa, ¿no? Que de alguna manera se roben, por así decirlo, nuestros datos, Hugo. Es correcto, hay diferentes formas, incluso el phishing tiene varias variantes. El phishing te lo puede dar a través incluso de un mensaje SMS, o sea, un mensaje de texto, en la cual de manera virtual muchas veces compartimos información, ¿verdad? De páginas, de entrevistas, e incluso de todas estas noticias que están pasando ahora por el COVID, y que se nos hace muy fácil compartir la información. Y muchas veces al deshabilitar una cookie, cuando nos piden deshabilitar la cookie para conocer más de este tema, para conocer más de
¿Qué significa la cookie? La cookie es todas nuestras formas en las cuales nosotros vamos deshabilitando cierta información para conocer ciertas situaciones que ahorita nos están poniendo en riesgo en la salud. Entonces, por ejemplo, el deshabilitar una cookie para conocer información y compartirla, compartimos de la misma manera esa información con otras personas y pueden de esta manera entrar a nuestros dispositivos electrónicos. Entonces, esa es una forma de robarnos datos. Cuando nosotros de manera, sin conocerlo, ¿verdad? Porque lo hacemos por el simple hecho de saber la noticia, ¿no? Y entonces en ese momento dice allí, deshabilitar la cookie y la deshabilitamos. Y es una forma muy usual para que nosotros rastreen todo tipo de información. Estas empresas que se dedican no solo a la información, sino también empresas que se dedican al turismo, en fin. Si recuerdan ustedes, cuando ustedes hablan en una charla muy amena en un café, que, oye, fíjate que me quiero ir de vacaciones a tal lugar, y de repente nos brinca la información ahí en el celular. Hoy tienes vacaciones de tiempo compartido en cierto lugar, en Veracruz, por ejemplo, ¿no? Con estos descuentos en el Hotel X. Y es porque nosotros lo hablamos y lo decimos. Entonces, imagínate, de esta misma forma, roban nuestras contraseñas, roban nuestros datos y roban nuestra información por querer nosotros conocer estas características del lugar, de la zona, del turismo. Así como eso, muchas cosas, ¿no? Porque ahora la inteligencia artificial, pues, está de moda y está en boga todo esto de la mercadotecnia. Entonces, por ahí, la inteligencia también artificial, pues, va rastreando todos estos datos. Esto que estás comentando, Hugo, se da mucho en lo que es el Facebook. Tú tienes interés en algo en específico, como lo comentabas, y te empieza a bombardear la información, no sé, de viajes, por ejemplo, ¿no? Y de cuestiones de hoteles, de comida, gastronomía, bueno, de muchas cosas cuando tú en el buscador te vas por algo, ¿no? Ahora, yo también te preguntaría, ¿qué tipo de información es la que les interesa a todos estos ciberdelincuentes? Mira, no solamente son ciberdelincuentes, también las empresas, como ya te menciono, pues, por ejemplo, en esta plataforma de Facebook o en otras plataformas de Instagram, de TikTok, de todas estas plataformas, lo que buscan, independientemente que dicen, ay, es gratis. No, no es cierto, no es gratis. ¿Qué están usando? Nuestros datos. Incluso hace unos años Facebook tuvo ciertas situaciones en el Congreso por haber compartido información de los usuarios. ¿Para qué? Para que votaran por en aquel entonces por Donald Trump. Entonces, todas estas características biométricas, que ahora hay una nueva ley en México, ¿verdad? De los datos biométricos que nos pueden afectar o nos pueden ayudar si no conocemos las medidas de seguridad para nuestro celular, si no conocemos todas estas cosas que nos ponen en riesgo. Porque de alguna manera podemos habilitar o deshabilitar, como en este momento las cookies o los comerciales, porque en Facebook, en Instagram, a todo lo que le damos like, tiene metadatos, es decir, se cifra nuestra información con nuestros datos de privacidad, de nuestros datos personales, y a todo lo que le demos like, todo eso ya tiene un rastreo de información para todas estas tipos de empresas que buscan precisamente nuestro perfil de los gustos, de lo que nos gusta ver, de lo que nos gusta oler, de lo que nos gusta comer, de lo que nos gusta escuchar. Entonces, todas las empresas que se dedican a la geolocalización de sus futuros clientes lo hacen, lo compran. Por eso es tan riesgoso todo lo que está sucediendo en Internet, ¿no? Porque cualquiera, o sea, en la web o en la dark web, puede hacer uso de esta información también. Y eso es lo que complica la situación, no solo en el phishing, sino en una cantidad de sobornos, de estafas que nos llegan y que nos llegan incluso hasta nuestro correo, a nuestro celular, con la misma identidad de la empresa, ¿verdad? De un banco, por ejemplo, ¿no?
en la cual te piden tu información bancaria, te piden tus datos, tus contraseñas y todo, y te pueden robar todo lo que hay en pues en tu guardadito. Entonces ese es el riesgo, ¿no? Hemos tenido muchas personas aquí en México y en Centroamérica que se quejan de que les han robado datos, que les han robado los datos de su tarjeta de crédito. Incluso, muy sencillamente, un phishing que te puede pasar a ti o a cualquiera de nosotros es cuando das tu tarjeta de crédito, ¿verdad?, para pagar la gasolina. Y alguien con plastilina o cualquier otra puede buscar los datos, ¿verdad?, y las características de esa tarjeta. Entonces, tiene el sello, ya tiene los datos y puede robarte dinero o hacer compras, o en fin, ¿no? Y se puede dar, ¿no? Esa es una característica del phishing. ¿Cuáles vendrían siendo las medidas de seguridad que nos recomiendas para que estemos atentos? Porque en ocasiones no le damos la importancia que realmente tiene hasta que nos sucede algo, ¿no? Pues básicamente les recomiendo mucho que veamos que hay una ley de protección de los datos, ¿verdad? Es la ley de la privacidad de nuestros datos personales, de acceso a la información. Aunque existe esta ley ya de los datos biométricos, ¿verdad?, que se acaba de aprobar apenas en abril y que ya entró en vigor en marzo, donde nos van a pedir todas las compañías celulares, pues, que tú habilites con tu huella digital y, en fin, tu nuevo número telefónico, pues existe esta ley de protección a nivel internacional a la cual nos podemos referir, que habla precisamente de la protección no solo que tiene que ser jurídica, sino policial, y debemos de capacitarnos como ciudadanos para autoprotegernos y proteger la privacidad de los demás. Eso habla esta ley y es muy importante conocerla, porque tiene que ver mucho con la ciberseguridad, es decir, defendernos a nosotros mismos de todos los ataques maliciosos, porque todos estos son malware, son ya conocidos como virus informáticos que vienen en phishing, en diferentes tipos de delitos, ¿verdad? Y que en el término más amplio lo que se aplica es la educación de nosotros como usuarios. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si vamos a comprar un equipo, pues que sea de forma legal, porque a veces compramos los equipos que, pues ya sabes, en diferentes lugares, en diferentes sitios. ¿Que por qué? Porque es un nuevo smartphone y me lo van a dar más barato y no sé qué, y ya me lo deshabilitaron de los códigos de acceso y todo. Entonces hay que verificar que esté configurado desde la fábrica del usuario, ¿verdad? Desde las fábricas de las telefonías celulares, que ya conocemos todas las marcas y que no las voy a mencionar. Pero hay que anotar datos importantes del dispositivo. Por ejemplo, la marca, el modelo, la serie, el código email, ¿verdad? Este código que viene precisamente para proteger tus datos biométricos que ahora van a estar en esta ley. Y guardar las facturas y documentos de contratos de servicio, marcarlos físicamente para hacer distinguible que es tuyo. O sea, haz de cuenta que le pones una marquita al celular o algo para que sepas que es tuyo. Y que si te... Pues Hugo, desgraciadamente el tiempo se nos terminó, la charla está muy buena, pero próximamente yo creo que te vamos a molestar nuevamente para ampliar este tema. Te lo agradezco mucho, te mando un abrazo. Muchas gracias. Solo para terminar la idea, hay que bloquear también la pantalla, ¿no? En los códigos de tu acceso al celular hay bloqueos biométricos que ya vienen con tu huella digital o le pones una característica, ¿verdad?, con tu huella y le haces así. Tengan mucho cuidado porque cuando le ponemos, por ejemplo, una Z, ¿verdad?, que es muy característico de bloquear la pantalla, o una M, o en fin, pues cuando nos lo roban, al verlo hacia la luz, está la grasita de nuestros dedos y se puede descodificar el bloqueo de la pantalla. Pues hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Sí. Te lo agradezco mucho, Hugo. Quiero compartirte, Angélica, que vamos a dar un curso este sábado de todos estos temas de la seguridad de Internet, no solo del celular, sino de muchas cuestiones que están pasando.
como el grooming, el sexting y otras cosas. Y lo vamos a dar en el Instituto Municipal de la Juventud en Culiacán, donde ahora vivo. Y lo vamos a hacer por Zoom. Vayan a las redes sociales del Instituto Municipal de la Juventud o de Inspirarte en Comunidad, donde yo voy a dar estos temas. Y con todo gusto les vamos a facilitar más información. Pues Hugo, muchísimas gracias, mucho éxito en tu curso, te mando un abrazo y estaremos en contacto. Muchas gracias a todos ustedes también que nos siguieron por la frecuencia 96.9, me despido, soy su amiga y servidora Angélica Chevalier, gracias a toda la producción, Ina Cabañas, Denzel Hernández, Jesús Aguilar, Sofía Bundis y Arturo Uriza. Nos vemos hasta la próxima. La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. 14 horas, lunes a viernes. La Conjura de los Necios. Hasta la próxima.